Hola niños del Centro Educativo Sion, los saluda Miss Juliana, espero que en este día se encuentren muy bien, los bendigo y bueno, en este día les vengo a hablar, como saben estamos hablando y conociendo a todos los grandes héroes de la Biblia. La Biblia ya saben que es la carta que hizo Dios para nosotros. Y estos grandes héroes nos sirven a nosotros también como ejemplo para ser fuertes, valientes y obedientes. Entonces, en el día de hoy les vengo a contar la historia de un gran héroe que Dios escogió. Este gran héroe se llama José. Entonces, espero que estén muy atentos para escuchar esta historia. Bueno, José era un hombre que Dios escogió para darnos a todos una lección de que si somos obedientes, si confiamos en Él, pues todo al final nos va a salir súper bien. Entonces la historia de él empezó desde que era muy pequeño. Él vivía con sus 11 hermanos y su padre, llamado Jacob, vivían en una ciudad llamada Canaán. Entonces, él era uno de los hermanos menores. Entonces, por lo tanto, el papá Jacob estaba muy pendiente a él. Como sabemos, los hermanitos pequeños requieren de mucho más cuidado. Pero eso los demás hermanos no lo entendían. Entonces estaban súper furiosos con él porque creían que Jacob quería más a José que a los demás. Entonces eran groseros y le tenían mucha envidia, cosa que no está bien y no le gusta a Papito Dios. Entonces, como José se portaba tan bien, Jacob decidió hacerle un regalo. Sí, él le dio una túnica, que es como una chaquetica, un vestido, que en ese tiempo lo usaban los hombres. Entonces esa túnica tenía muchos colores y por lo tanto José se diferenciaba de los demás. Entonces cuando el papá le dio ese regalo a José, los hermanos lo tomaron muy mal y estaban muy enojados. Entonces un día José, él tuvo un sueño y a él le pareció muy extraño ese sueño, entonces fue a contarle a los hermanitos el sueño que había tenido. Él había soñado que ellos estaban en un lugar con mucha gente, muchas personas, y los hermanos y las demás personas se doblegaban a José, o sea, se arrodillaban ante él como señal de respeto. Y los hermanos se pusieron muy enojados con eso y le dijeron que si él creía que ellos los iban a mandar a todos, que estaban muy equivocados. Entonces luego pasaron los días y José tuvo otro sueño. En ese sueño pasó que las estrellas, 11 estrellas, la luna y el sol se doblegaban ante José. ¿Se pueden imaginar eso? Las estrellas que están tan altas allá en el cielo, que bajen y se dobleguen a José. O sea, es algo muy extraordinario. Entonces ese sueño él se lo contó a sus hermanos y a su padre. También le pareció al papá muy extraño ese sueño y le respondió lo mismo que le habían respondido los hermanos en el sueño anterior, que si él creía que todos se iban a doblegar a él o que José los iba a reinar. Entonces los hermanos estaban muy furiosos y se fueron, pero el papá Jacob se quedó muy pensativo con ese sueño, ya que ya estaba muy extrañado con todos esos sueños que José había tenido. Entonces un día los hermanos mayores estaban cosechando, estaban en el campo. Y el papá le dijo a José que fuera pues a buscar a sus hermanos. Entonces él, como era muy obediente y hacía todo lo que su padre le decía, él muy juicioso fue a buscar a los hermanos, y cuando los hermanos lo vieron empezaron a planear para hacerlo desaparecer. Entonces querían desaparecerlo, querían matarlo, cosa que
Dios no veía muy bien. Entonces había uno de los hermanos que se llama Rubén y él le dijo a los demás hermanos que no había necesidad de matarlo, que mejor eran en un pozo muy profundo y lo dejaran ahí hasta que José ya no pudiera más con el hambre y la sed y pues falleciera. Pero ese plan lo dijo Rubén para poder salvarlo luego de que los hermanos se fueran. Pero bueno, dejaron a Moisés ahí, lo metieron en el pozo y ellos se fueron. Pero cuando se fueron, a los días, ellos regresaron al pozo a seguir cosechando y vieron que venían muchas personas en camellos. Entonces, esas personas que venían ahí compraban a los demás para que les sirvieran, para que fueran sus esclavos. Entonces ellos decidieron vender a José a un rey, lo vendieron y pues José se fue para esa casa a servirle al Señor, pero él, como siempre, tuvo una buena conducta, él se portaba muy bien, hacía todo lo que él le decía, entonces el Señor le cogió mucha confianza y lo volvió prácticamente su mano derecha, pero hubo un problema ahí con la esposa del jefe de José y el Señor pues se enojó con él y lo llevó preso, lo llevó a la cárcel. Pero José, a pesar de que le pasaban todas esas cosas, él seguía confiando en Dios y que Dios tenía un plan para él y que Dios lo iba a sacar de todo eso. Entonces, ahí en la cárcel conoció a 2 personas y también se dio cuenta que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Entonces, él tuvo la oportunidad de interpretarle sueño a 2 de las personitas que estaban allí con él en la cárcel. Entonces, esas personas le trabajaban para un faraón y José pues le dijo que le dijera al faraón que él tenía ese don para que lo sacara de la cárcel. Pero a ellos se les olvidó, entonces pasaron muchos años que José estuvo ahí en la cárcel injustamente. Pero él siguió confiando siempre en Dios, siguió interpretando sus sueños, sirviéndole a él en lo que Dios le había dicho. Entonces, un día el faraón tuvo un sueño súper raro que él no entendía. Entonces llamó a esas personitas que él tenía a cargo para que le trajeran a alguien que le pudiera interpretar el sueño. Entonces se les ocurrió la idea de sacar a José. Entonces finalmente José salió de la cárcel, fue donde el faraón y el faraón le comentó el sueño que había tenido, el cual era que iba a pasar por 7 años de mucha abundancia, que iban a tener mucha comida y también iban a venir 7 años en los cuales pues iban a estar escasos, la comida iba a estar un poco restringida. Entonces José le dio como consejo al faraón que guardara muchísima comida en ese tiempo de los 7 años que tuviera abundancia, para que cuando viniera la escasez no estuvieran problemas, no le faltara. Entonces al faraón le pareció muy buena idea lo que le había dicho José, pero él necesitaba a una personita que tuviera a cargo de todo su reino. Y adivinen a quién escogió: a José. Entonces José pasó de estar en la cárcel a ser el gobernador de un reino, de una tierra. Y inmediatamente el faraón lo postuló como gobernante de todos. Y las demás personas le tenían que hacer caso a José, le tenían que obedecer. También le quitó la vestimenta que él tenía, que estaba un poquito sucio porque estaba en la cárcel, y lo vistió con ropa muy fina. Imagínense ustedes eso, pasar de una situación difícil a pasar a otra en que todo el mundo deba servirte y hacerte caso a ti. Solamente son cosas que hace Dios. Entonces, en medio de esa situación, cuando vino la escasez, José se volvió a reencontrar con sus hermanos.
los que lo vendieron, sí. Ya el tiempo que pasó ahí para que él se volviera a reencontrar con sus hermanos fue más o menos como 10 años, fue muchísimo tiempo, sí. Entonces, él, a pesar de saber que los hermanos lo habían vendido, lo habían maltratado tanto, él no tenía ningún rencor hacia ellos. Y finalmente, él les dijo, pues porque los hermanos no lo habían reconocido, él les dijo quién era y que los iba a perdonar. Y así termina pues la historia de José. Entonces, en este día, pues yo los invito a que sean obedientes con sus padres, con Dios también. Si ustedes les obedecen a sus papitos, Dios va a estar muy feliz con ustedes. Y más adelante, cuando sea el tiempo de Él, los va a recompensar de manera gigante. Porque todo lo que Dios hace es algo que nosotros no nos podemos imaginar y que no nos esperaríamos. Entonces, como ya habíamos tratado el tema de la obediencia, con esto también los invito a ser muy obedientes y a que se den cuenta y que todos nos demos cuenta también, los papitos también, que si obedecemos, la recompensa va a ser muchísimo mayor que cuando hacemos las cosas apresuradamente y en el tiempo que no debemos. Entonces espero mucho que les haya gustado esta historia y a continuación vamos a ver una canción acerca de la historia de Moisés. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas Él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada de Y bueno, niños, ahora para finalizar vamos a hacer una pequeña oración para agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Entonces los invito a que cierren sus ojitos y juntemos nuestras manos para decir: Papito Dios,
Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das, Padre. Gracias, Padre, porque hasta donde vamos, nada nos ha faltado y tú nos has suplido con todo lo necesario para estar bien en nuestras casas. Gracias, Señor, por cuidarnos en medio de toda esta pandemia, de toda esta situación, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos de todos los males, a nosotros y a nuestra familia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en todo momento para hacer las cosas bien, para ser obedientes y hacer feliz a nuestros padres y a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des mucha sabiduría, Padre, para hacer las cosas correctamente y en el tiempo necesario, Padre. En este momento te damos gracias, Padre, por permitirnos escuchar las historias acerca de los grandes héroes que existieron y por dejarnos un ejemplo, Señor, para nuestro diario vivir, Padre. Todo esto te damos gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, espero que tengan un excelente día y que sea Dios bendiciéndolos en todo momento. Chao.